Hola, hola, muy buenas a todos. Quiero en el día de hoy traerles un pequeño cuento que habla sobre una docente, la señorita Ángela, donde tiene un alumno donde la relación no era muy buena, ella veía que el alumno llegaba tarde, estaba desalineado, durante la clase estaba desatento, no se relacionaba con sus compañeros y cuando lo hacía generaba algunos inconvenientes. El nombre del alumno era Juan García. Y bueno, obviamente con el transcurso del año, este vínculo y esta relación cada vez se empeoraba un poquito más. Cada vez era peor, ella sentía cierta apatía hacia Juan García. Un día la directora le pide que ordene los expedientes de todos los alumnos para poder ir viendo la evolución que habían tenido hasta el primer semestre, teniendo en cuenta los años anteriores. Ella obviamente el último expediente que deja para mirar es el de Juan García. Mira todos los anteriores, ni siquiera sabía si iba a leer el de Juan García. Hasta que llegó el último y comienza a leer. Y lee que su señorita de primer grado decía: Juan García es un excelente alumno, un gran compañero, tiene excelentes notas, se destaca por la solidaridad que tiene para con sus compañeros y la gran sonrisa que tiene. Su maestra de segundo grado anexaba que sus notas eran fantásticas, que su evolución como alumno era cada día mejor, sus compañeros estaban muy felices con él por lo compañero que era y lo que él disfrutaba de cada una de las clases, la sonrisa que llevaba y el buen humor que tenía. Su señorita de tercer grado resaltaba exactamente lo mismo y que habían comenzado algunos inconvenientes en su casa y que por momentos eso lo tenía un poco angustiado. Su señorita de cuarto grado anhelaba y anexaba que los problemas en su casa habían aumentado, que sus padres estaban con una muy mala relación, con una mala convivencia y que incluso hasta se habían separado, que su madre se había dedicado a la bebida y que su padre ya no lo visitaba, que eso había generado un impacto muy fuerte en él, donde sus notas habían bajado, ya la relación con sus compañeros no era la misma, incluso lo hacía de una manera agresiva. Y obviamente ya en quinto grado, estando con ella, todo había empeorado. Obviamente ella se sintió muy mal porque sintió que había etiquetado a una persona sin conocer su historia, sin ponerse en el lugar de él. Entonces ella empezó a trabajar con él de otra manera, empezó a acercarse a partir de eso hasta que llegó el fin del año y cada uno le llevaba un regalo a la maestra, envuelto en hermosos paquetes, con los moños enormes, bien lujosos. Y sin embargo él apenas pudo envolver en un papel de diario su regalo, donde había una pulsera que le faltaban incluso algunas piedras y un perfume que estaba apenas vacío. Y obviamente sus compañeros empezaron con las cargadas, con las risas. La señorita, para minimizar eso, se puso el brazalete, lo lució con una gran sonrisa, se puso un poco de perfume. Juan García decidió quedarse hasta el final de la clase, hasta que todos sus compañeros se retiraran y él ser el último. Se acercó a la maestra y le dijo: maestra, hoy usted olió como cuando yo era feliz. Y se retiró. La señorita Ángela estuvo una hora llorando después de eso, por sentirse tan mal por lo que había hecho, por no haberse acercado. Al otro año vuelve a repetir el grupo esa maestra y empieza a trabajar con él desde otro lugar. Dejó de estar enseñando tanto la currícula, digamos, escolar, sino que empezó a enseñar un poco más de valores, emociones, la empatía, el compañerismo, la solidaridad. Empezó a acercarse más a él y a los demás alumnos. Hasta que finalizó el año, Juan García le escribe una carta diciéndole que había sido la mejor maestra que a él le podría haber tocado. Pasó al otro año, ya no se veían, y Juan García al fin del año le volvió a escribir que había terminado el año, había terminado todas sus materias y que ella había sido la mejor maestra que él había tenido. Pasaron varios años hasta que volvió a tener noticias de él, donde le comentaba que había finalizado sus estudios escolares, que había sido con notas destacadas, había sido abanderado, había salido mejor compañero
y que aún ella seguía siendo la mejor maestra. Le escribe nuevamente una carta que había comenzado sus estudios universitarios, que estaba muy feliz y que estaba comenzando una etapa nueva de su vida. Le había costado mucho poder sostener sus estudios, pero que al fin y al cabo así lo había hecho, que su madre había fallecido y que aún la recordaba a ella como la mejor maestra. Pasaron muchísimos años hasta que volvió a recibir otra carta de Juan. Y en esa carta Juan le comentaba que había finalizado sus estudios, que había conocido una chica, que se estaba por casar, y como su madre ya no estaba, quería pedirle que ella ocupara el lugar de la madre en su casamiento. Obviamente ella le responde la carta y acepta, y le llama la atención lo larga que era la firma. Era el doctor Juan García. Llega al casamiento, cuando Juan la reconoce, corre y le pide disculpas a los demás invitados para acercarse a ella. Se miran y se funden en un eterno abrazo, emocionados por todo lo que había pasado y por dónde estaban en ese momento. Y él le susurró al oído que ella había sido la mejor maestra que la vida le había podido dar. ¿Cuántas veces estamos cerca de personas y no sabemos su historia? ¿Cuántas personas guardan un montón de historia, guardan un montón de dolor detrás de una sonrisa, detrás de una mirada, detrás de un silencio, detrás de un enojo? Y no somos capaces a veces de ponernos en el lugar del otro, de tener más empatía, de poder actuar con amor, de poder actuar con solidaridad para con el otro. Quizás de escucharlos, quizás de darles un abrazo. Los invito en este fin de año a esas relaciones de personas que quizás no conocemos su historia, de acercarnos, de poder brindarnos, de poder ponernos en el lugar de esa historia que quizás necesita ser contada y no está siendo contada. Vivamos más con amor, vivamos más con empatía, entendiendo que las realidades que vive cada persona son muchísimas. Y quizás un abrazo, quizás un silencio, quizás una mirada, quizás una palabra, quizás una pregunta para que esa persona pueda ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro lugar, quizás sea el alivio para muchas personas. Quizás sea el alivio para esa persona que está cerca tuyo y que está pidiendo ayuda a gritos, pero no lo hace con la boca, no lo hace desde el llanto, sino que desde un silencio, desde un enojo, desde una mirada. Muchísimas gracias, dale like a la página, seguí nuestra cuenta y compartí con tus seres queridos. Hasta la próxima.